Bienvenidos todos, hermanos. Esta noche ya casi. Ven que hemos venido estudiando el libro de los Hechos. En el capítulo número 5 nos corresponde esta noche leer. Y voy rápidamente a la porción, al verso 17 en adelante. Esta noche vamos a estudiar la parte que corresponde. Y leo el verso 17 que dice de la manera siguiente: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso a los sacerdotes. Y el verso 23 dice, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Amén. Hasta allí, hermanos, dejamos la lectura esta noche. Y yo, hermanos, esta noche, a la luz de la palabra, quisiera, hermanos, que meditáramos por un momento sobre, voy a decir, el sistema que rodea a la iglesia. Quizá, hermanos, cuando ingresamos a las filas cristianas, pareciera que la vida está llena de expectativas, de hermanos, de cuánto, voy a decirlo, de cuánta promesa muchas veces de que recibimos de parte de los que nos hablan de Dios, de parte de los que nos hablan de la Biblia. Muchas veces asegurándonos prosperidad, a veces asegurándonos todo el bien posible. Y por supuesto que no es mentira. Lo que ocurre muchas veces es de que nosotros debemos de saber que mientras nosotros, hermanos, nos desarrollamos en este sistema de cosas, en esta vida, nosotros hemos de enfrentar, hermanos, situaciones difíciles, situaciones, hermanos, adversas a nuestra vida. Quizá en algún momento, situaciones duras que no esperábamos. Y de ahí, hermanos, es que las personas suelen decir: yo pensé que era diferente, yo pensé que me iba a ir mejor. Muchas veces a algunos hermanos, entrando al evangelio, los quitan del trabajo. Imagínense. Otros pierden un ser querido. Otros les embargan la casa. Y la gente decepcionada dice: no, yo me regreso, porque ¿para qué sigo aquí? O sea, es un problema. En lugar de traer solución a mi vida, me trajo problemas. Pero en realidad, queridos hermanos, no es así. Cuando nosotros ingresamos a este reino, al reino de Dios, resulta, hermanos, que debemos de estar conscientes que la vida nuestra
Tiene, hermanos, otras, voy a decir, directrices. Tiene, hermanos, otras reglas, otro reglamento. Tiene, hermanos, otro sistema, hermanos. Y entonces cuando vamos ingresando a él, necesitamos como aprender. Es como que nos fuésemos de México a Estados Unidos, por ejemplo. Las leyes de Estados Unidos son otras. O algún país de Europa. Y a usted posiblemente le parezca raro o extraño. Pero tendría usted que adaptarse a esas nuevas leyes. Igual ocurre en el reino de Dios. Ocurre acá. Por eso el Señor Jesús cuando oraba por nosotros, decía yo, te ruego, Señor, por estos, los que estaban ahí con él, y por los que han de creer a la palabra de estos. Porque están en el mundo, dice la misma oración del Señor, pero no son del mundo. Entonces, cuando uno llega a pasajes como este de la palabra de Dios, uno mira, hermanos, cómo los hombres, en primer lugar, los religiosos, dice la Biblia que sintieron celos. Se fijaron, ¿verdad? En la lectura que dice, sintieron celos. Hace algunos días yo les decía a ustedes de que todo el tesoro de Israel había sido repartido en dos. Porque el tesoro de Israel era la ley y era el templo. Esos eran lo máximo para el pueblo de Dios. Entonces los escribas habían tomado la ley, los fariseos, y los saduceos se habían apoderado del templo. Ellos manejaban a su antojo y había allí, hermanos, una especie de, voy a decir, de corrupción. Perdonen, hermanos, la palabra mafia. De tal manera que las utilidades del cambio del dinero, de la venta de animales que estaban autorizados por el sumo sacerdote, todo ese ingreso iba a parar a las manos de Anás y Caifás, los sumos sacerdotes de ese tiempo. Entonces cuando vieron, hermanos, a hombres que comienzan a predicar la palabra, y va, hermanos, no en contra, sino que el pueblo comenzó a ponerles atención a Pedro y a Juan y a los demás discípulos que estaban con ellos. Parecía, hermanos, que la gente estaba perdiendo de vista el templo por un lado y las leyes por el otro, y toda la atención de los discípulos y del pueblo que estaba creyendo en el nombre del Señor Jesús estaban perdiendo, hermanos, como el principal objetivo, el templo. Porque el templo ya no era la estructura esa de cemento o de piedra, sino que ahora el templo, según la palabra de Dios, se habían convertido, ellos mismos se habían convertido como el depositario del Espíritu Santo. Imagínense qué terrible fue para los judíos aceptar semejantes verdades. Si ahora con los religiosos cuesta, con los católicos, ¿verdad? ¿Cómo cuesta? Y no, yo soy católico, no, conmigo no se metan, no, que cuesta. Ahora imagínense con los judíos que tenían una ley implantada desde Moisés hasta, hermanos, hasta estos días en que la iglesia comenzaba a dar los primeros pasos. Es como que le fuésemos a hablar a un testigo de Jehová, por ejemplo. No, hermano, dice, no, ustedes están en error. Ustedes no, ustedes están perdidos, dice. A pesar de que la palabra de Dios, hermanos, establece las verdades que en verdad nos han de llevar a nosotros a gozar de la vida eterna. Y aunque ellos ven en algún momento sus errores, como los mormones y cuánto grupo hay, nos damos cuenta, hermanos, que estas personas religiosas comenzaron a sentir celo y como que sentían la invasión, hermanos, de un movimiento que los iba en algún momento a despojar de todo aquello que los había beneficiado durante años y años y años. Ahora, hermanos, nosotros debemos de estar conscientes que la vida nuestra ha de, hermanos, de enfrentar en algún momento igualmente situaciones difíciles.
Como que no son buenas noticias, va. Bueno, pero sí, o sea, estoy hablando naturalmente, hermanos. Natural. De repente, hermanos, sufrimos, ¿qué? Escasez. De repente, hermanos, sufrimos una enfermedad. Hay enfermedades virales que hermanos, por solo el hecho de andar acá, uno respira y absorbe a veces, ¿verdad? O sea, eso es natural, es normal. No significa que ya no vamos a ser no nos vamos a enfermar, no vamos a sufrir situaciones económicas difíciles, no significa que a veces no vamos a tener aún, hermanos, situaciones difíciles en la familia, porque hermanos, de repente, como ya dije, nos tenemos que dar cuenta que estamos dentro de un sistema que está acostumbrado, hermanos, al conflicto. Ahora, hermanos, lo que marca la diferencia entre nosotros y las personas que no tienen a Dios como la base principal de su fe, de su creencia, es de la manera como nosotros enfrentamos las situaciones. Y es ahí, hermanos, donde nosotros marcamos la diferencia. Y por supuesto, yo no estoy hablando de males, ni estoy profetizándoles males. No, nuestro anhelo, nuestro deseo es que Dios los bendiga, les ayude y que les guarde de todo. Que les provea mucho, que les ayude mucho. Pero sirva, hermanos, esta advertencia de esta noche para que usted no se debilite en su fe. No se, hermanos, decaiga su rostro y de repente diga, ay, desde que voy a la iglesia, no, qué terrible me ha ido, ha sido bien difícil. Ahora que estoy haciendo esfuerzos, ahora que me estoy sometiendo, como ha engañado el enemigo a través de muchos predicadores, de que cuando uno se somete a servirle a Dios, entonces viene el diablo y entonces y él lo ataca a uno, y eso no es así. Miren el pasaje, hermanos, dice la Biblia que se levantó, dice el verso 17, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Y dice el verso 17, esto es la secta de los saduceos, vean. Y se llenaron de celos. Pero ¿cuándo es que, hermanos, cuándo es que se producen los celos, hermanos? ¿Cuándo se producen celos? ¿Cuándo se producen los celos? ¿Cuándo es que se producen los celos? Lo más común es en una pareja, ¿verdad? Eso es lo más común. Cuando hay celos. Eso es lo más común, lo más inmediato. ¿Sí o no, hermano? La novia cela al novio. ¿Por qué le hablaste? ¿Por qué la volteaste a ver? ¿Verdad? Ese es lo más común. ¿Pero por qué? El esposo, la esposa. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué te has peinado así, verdad? Tú te peinas así porque le gusta a tal persona, ¿verdad? O sea, pareciera que la parte más común donde hermanos se origina el celo. ¿Pero por qué, hermanos? Por el sentido de propiedad que existe, ¿verdad? Los que son aquí novios o casados, ¿verdad? De repente, hermanos, como que surge el sentimiento eso de propiedad, si es mía o es mío, ¿verdad? Y entonces es cuando de repente, hermanos, surge, como ya dije, el sentimiento de celo. Y es cuando comienzan las discusiones, comienzan, hermanos, las indiferencias entre la pareja. Pero como decíamos hace unos días, también hay celos por los amigos, hay celos por las amistades, hay celos por hermanos en el trabajo. En fin, hay una serie de aspectos que hacen revelar, hermanos, el celo. A veces entre los hijos, mis papás me quieren menos, tú eres el preferido, tú eres la preferida, en fin, una serie de cosas. Pero no es, hermanos, lo más normal, voy a decirlo. Eso era lo que les ocurría a estos muchachos, a los saduceos. Que ellos sentían que el templo era de ellos. Y que llegaran unos invasores a aquel lugar a hablar del Dios que ellos habían proclamado durante mucho tiempo, les estaban quitando a ellos, hermanos, réditos. Es decir, ingresos. Toda la atención, hermanos, estaba siendo puesta en los apóstoles
en los discípulos del Señor. Además de eso, habían invadido, no solo, hermanos, en el sentido, hermanos, voy a decir, espacio, sino que además de ello estaban hablando, hermanos, cosas que podían, hermano, alterar las creencias de las personas. Aquellos hermanos, es normal que se levantaran y dijeran, no, ¿qué pasa aquí? No es posible que estos... Y dice la Biblia que entonces llamaron a los guardias y dijeron, vayan a meter presos a estas personas, a Pedro y a Juan. Ahora, yo un día de estos comentaba con mi esposa que leyendo yo por ahí unos escritos de carácter legales de los judíos, dice de que un juicio no se podía llevar a cabo en la noche, en primer lugar. Y que el juez, dicen los escritos de estos judíos, que el juez no podía buscar la condenación de las personas que acusaban, sino que lo primordial era buscar que fueran inocentes, fíjense. No podían ellos acusar, los sacerdotes no podían acusar en ningún momento, sino que su posición era siempre de conciliar. Y si nosotros nos damos cuenta, en esta porción, eran los sumos sacerdotes los primeros en acusar. Y eran ellos los ejecutores, hermanos, de sus leyes mismas, cuando, hermanos, no debían de hacerlo. Por otro lado, debería de estar siempre ningún acusado. Fíjense lo que decía este texto, que ningún acusado podía presentarse sin un defensor. Debía de haber siempre un abogado y con el defensor, más el sumo sacerdote defendiendo, era seguro que la causa iba a ser siempre ganada o a favor de las personas acusadas. Pero aquí, hermanos, se mira una situación verdaderamente, voy a decirlo, monopolizada. Es decir, que ellos tenían el poder de hacer lo que ellos quisieran. Y hermanos, frente a aquellas personas, inmediatamente los meten a la cárcel. Qué fácil les pareció, rompiendo toda norma, rompiendo todo, hermanos, legalidad de los hechos, y metieron presos a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Ahora dice la Biblia, hermanos, que cuando los meten presos, en la noche ocurrió algo maravilloso. Dice la Biblia, hermanos, que llegó un ángel. Gloria a Dios. Alégrense, hermanos, porque cuando nosotros tenemos problemas, Dios está pendiente de nosotros. Sí, hermano, así es. Así es, alegrémonos, porque no estamos solos. La gente puede decir, estos pobres, todos los días van a ese lugar a saber qué van a hacer allí. No, nosotros venimos a recibir la fortaleza de Dios. Por ejemplo, a darnos cuenta de que aunque nos sintamos solos y aunque quizás ningún hermano se da cuenta de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos pasando, Dios sí sabe. Él sí se da cuenta. Él sí entiende lo que nosotros estamos viviendo. Porque vean lo que la Biblia dice, hermanos, que Pedro y Juan dice, vean el verso 18, dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Sabe qué quiere decir la cárcel pública? Que estaban confabulados también las autoridades públicas, o sea, la policía. Ya no era solo en el templo, porque en el templo habían también lugares para retener a las personas. Pero la situación había avanzado de la parte religiosa a la parte pública. Ya había confabulados hasta las autoridades. Ya tenían acceso directo a la cárcel. Los que predicaban a Cristo, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, que de repente dice, mas un ángel del Señor, dice, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermanos, imagínense que nos meten presos a nosotros, Hagamos de cuenta que nos meten presos a todos.
Y en la noche llega un ángel, fíjense. Todos váyanse para sus casas. Ah, pero espera, dice el ángel, espérame. Mañana vayan al parque de Orizaba a predicar. ¿Quiénes iríamos? ¿Quiénes iríamos? No, yo no. No, yo tengo que hacer, yo tengo que ir al mercado, yo tengo que ir a trabajar, hermanito, yo lo siento, vaya usted si quiere. Sí. Y allí, hermano, nosotros podemos ver la convicción nuestra. Allí nosotros podemos ver la estatura que nosotros hemos alcanzado. Y quizá por eso, hermanos, vemos la vida cristiana más difícil. Porque no hemos abrazado la fe como estos hombres. Porque pareciera que sí creemos, fíjense, sí creemos. Pareciera que sí, hermano. Pero nos lamentamos, lloramos, nos quejamos. Señor, ¿por qué, Señor? Ayúdame. Ya no aguanto. ¿Por qué tanta prueba? Dice. Allí nos vamos a estar llorando, hermano. Porque Dios no quiere eso. Dios no quiere que nos estemos lamentando. ¿Qué clase de Dios tenemos, hermano? ¿Qué clase de Dios tenemos? No, nuestro Dios, hermanos, dice la Biblia que Él nos adiestra nuestras manos, dice el Salmo, para la batalla. Somos soldados de Cristo, ¿verdad? Nos levantamos. Y aunque de repente sentimos, hermanos, que el enemigo viene, pero aquí estamos nosotros esperándolo, con el escudo de la fe puesto, hermanos, las botas del evangelio, hermanos, el escudo, hermano, presto todo, hermano, listo para defendernos. Pero pareciera, hermanos, que nosotros como que no hemos percibido muy bien las glorias que hemos recibido. Y eso es lo que nos hace muchas veces cavilar entre dos pensamientos. ¿Soy o no soy? ¿Puedo o no puedo? No, hermanos, no. Nosotros debemos de saber de que dice la Biblia que aquellos hombres iban para afuera. Y miren ustedes, hermanos, este detalle que la Biblia señala de que dice que cuando se fueron, tempranito llegaron al templo. Me los imagino, hermanos, preparando la tarima, los pianos, la batería. Me imagino preparando los micrófonos. Me los imagino yo, hermanos, preparando todo el staff, ¿verdad? Y la gente ahí, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer? El ángel nos dijo que viniéramos. ¿Cómo es posible? Vamos a llamar otra vez. A todo esto, las autoridades que los habían metido presos ni sabían, ni se habían dado cuenta. Porque Dios no tiene necesidad de pedirle permiso a Satanás. Y valga el paréntesis, no necesitamos de encuentros, ni de posencuentros. No necesitamos, Dios no necesita. Ya, Dios ya hizo la obra perfecta en nosotros. Sí, hermano, nosotros no necesitamos de esas cosas. Ay, que tienes que sacar tu rabia, tienes que sacar tus disgustos, tus enojos. No. Dios nos los borra. Cuando le aceptamos, cuando llegamos delante de Él, dice la Biblia que nos limpia. Por eso dice en 2 de Corintios, he aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice. Sí, hermanos. Y entonces dice la Biblia que aquellos ni cuenta se habían dado. Y dicen, vayan a traer a los discípulos, a Pedro y a Juan, tráiganlos. Los vamos a juzgar a esos malvados que nos están haciendo la competencia. Y van los soldados, hermano. Y oigan bien esto, hermano. Yo les voy a decir una cosa. Que aquellos soldados, más adelante lo vamos a ver, aquellos soldados tenían, hermanos, sobre ellos la responsabilidad de guardar a aquellos presos. Y si aquellos presos no cuidaban a las personas, los iban a matar.
Por eso ustedes se fijan que el verso este dice, el 20 dice, y pues, en pie en el templo dándole la orden que vayan a predicar y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Dice, habiendo esto oído, entraron, dice, de mañana en el templo y enseñaban, dice. Pero hasta ahí como que nos deja en una escena en el templo, ¿eh? Y como que nos traslada a la escena donde están los sumos sacerdotes discutiendo entre ellos qué iban a hacer con Pedro y Juan. Y entonces dice el otro verso, entre tanto dice, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio. Les dio tiempo, hermanos, para llamar a todos los ancianos de Israel, del pueblo de Israel. Llamaron al sumo sacerdote y a los ancianos. Los convocaron y dijeron, vaya, ya reunidos todos aquí, ahora vayan a traer a esos hombres. Y van hermanos los guardias, y van los soldados a traer, ya me los imagino armados con sus lanzas ahí. Y están dice la Biblia, lo que leíamos, que estaban los soldados, los guardias de la cárcel ahí parados, hermanos. Abran las puertas, ahí quitando candados, quitando grilletes, cadenas se oían. Y abren, hermanos, las puertas. Dice la Biblia que no había nadie. ¿Qué problema tiene usted, hermano? ¿Qué problema tiene usted? ¿Es económico? Yo quiero decirle que para Dios no hay nada imposible. Si abrió esa cárcel y la volvió a dejar cerrada, dice la Biblia que el ángel abrió la puerta. No necesitó la llave, no hizo ninguna estrategia. No era, hermano, no necesitó a James Bond para que fuera a abrir las puertas. No necesitó. Llegó el ángel, la abrió, hermano, sacó a su siervo, volvió a cerrar. Y los soldados que estaban ahí ni cuenta se dieron. Dice la Biblia, hermanos, que cuando llegaron ha de haber sufrido, hermanos, casi un infarto aquellos soldados, porque sabían de que ellos iban a dar cuenta. Y que si no, hermanos, los iban a matar a ellos. Por eso, hermanos, la explicación. Por cierto, dice, vea lo que dijeron en el verso 23, y vamos a terminar, hermanos, pero dice, por cierto, le dijeron, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, dice, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, dice, a nadie hallamos adentro, dice. Fíjense, hermanos, a nadie hallaron adentro. El verso 24 dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo esto. Pero miren, yo les voy a decir una cosa, hermanos, y como les digo, con esto voy a terminar. Pero la religión es así, hermanos, la verdad, la religión es así. Hoy estaba leyendo un libro, hermanos, y el hermano que lo escribe va detallando punto por punto las acusaciones que le hacían al Señor Jesús. Y ellos estaban conscientes del daño que hacían, pero la religión los empujaba. Y a pesar de que sabían ellos de que lo que estaban haciendo era malo, lo continuaban haciendo. Así es la religión, hermano. Se sienta y nadie lo saca de allí. Solo la obra del Espíritu Santo, hermano, la verdad. Dice la Biblia que aquellos hombres en algún momento sintieron temor. Y se preguntaron a sí mismos, Dios mío, ¿en qué va a terminar todo esto? Porque no encontraron ni un solo rasgo, ni una sola prueba de que habían violentado la cerradura. Y la Biblia dice que mientras ellos discutían, dice, entre ellos, los discípulos estaban anunciando y predicando el evangelio allá en el templo.
No, miren hermanos, no esperen ustedes de que mañana le vayan a dejar a usted, aquí le voy a regalar 1,000,000 de pesos, 100,000 pesos. Algunos dirían, yo me conformo con 100,000 pesos, o 5,000 pesos, o 1,000 pesos, aunque sea, o 500, ya para terminar, aunque sea 50 pesos, ¿verdad? Porque Dios no es así, hermanitos queridos. No, Él está pendiente de nosotros. Él está cuidando de nosotros. Dejémonos. Cuando los niños lloran, saben ustedes de que una recomendación cuando tienen 2, 3 meses, una recomendación que hace el doctor es que de repente hay que dejarlos llorar, porque dicen se les destapan los pulmones, de repente tienen que accionarlos. Las mamás salen corriendo, que no llore el niño, que no llore, cuidadito. Y el doctor dice, espérese señora, que llore un ratito, déjelo. Queremos nosotros a veces arreglar todo a nuestra forma, a nuestra manera de pensar. Pero nosotros ya no vivimos, hermanos, en el reino en que vivíamos antes. Cuando nos poníamos tristes, ¿qué hacíamos? Salíamos y nos tomábamos una copa, ¿verdad? Eso era cuando, y ya se nos olvidaba, quedábamos doblemente enjaranados o endeudados. Pero así solucionábamos el asunto. Cuando lo despreciaba la muchacha, se iba con la otra y ahí arreglaba la situación, ¿verdad? Sí, que así era. O él se iba con la otra. Esa era la manera como arreglábamos antes. Ahora no. Ahora decimos, Señor, ayúdame tú. Este hombre ya no lo quiero. O esta mujer ya no la quiero. No. O sea, Señor, sí, mire ahora cuál es la oración. Señor, si es tu voluntad, que esta mujer vuelva. Aleluya, ¿verdad? O este hombre que vuelva. O sea, si es tu voluntad. Si no, Señor, tú sabes. Porque esa es la actitud nuestra hoy, o debería de ser. Ya no estemos lloriqueando, hermano. Ya no. Sepamos que Dios está cuidando de nosotros. Él está, hermanos, pendiente de cada uno de nosotros. No estemos ahí que, ay Señor, ay, ya no aguanto. Y sí, y cuando se encuentra usted con sus amigas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ay. No, dice, no, yo para tener ese Dios yo me salgo de ahí. ¿Qué? Yo no quiero eso. Mire hermano, uno puede andar en problemado, porque todos tenemos problemas, todos. Pero cuando nos encuentre alguien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gloria a Dios, Dios me ayuda, Él está conmigo. Amén, amén y amén. Sí, claro. Sí, hermano. Pero no tenemos nosotros, hermanos, que correr como lo hacíamos antes, con el sistema, con el mundo. No. Porque ahora todavía estamos en este mundo. Y por esa razón nos van a pasar cosas como la de Pedro y Juan. De repente nos van a llevar, vamos a sufrir, nos van a llevar a la cárcel por predicar el evangelio, por anunciar las verdades de Dios. Pero sepan que siempre Dios va a enviar auxilio a sus hijos, a los suyos. Dios siempre, hermano, va a estar al cuidado de nosotros. Así que si le llegan a cobrar, mañana usted diga, mire, hoy no tengo, si es que no tiene, si es que esta noche Dios no le provee. No te preocupes, yo en tal día te voy a pagar. ¿Qué? Va. Y ahí es comenzar a orar para que el Señor provea, ¿verdad? Y si mañana vas a decir, te voy a quitar la casa, ya vas a ver, dejémoslo para tal día. Eso si Dios permite, ¿va? Sí. Pero no, hermanos, estemos ahí como antes, que arreglábamos las cosas nosotros. Yo termino ahora, hermanos, pero yo recuerdo una vez que vi llorando a mi madre, que tenía problemas muy fuertes económicos. Y la veo de repente preparando sus cosas, su ropa.
Y llego yo y la encuentro llorando y le digo, mamá, ¿qué pasa? Le digo, no, pues ya me voy de aquí. Me dijo, yo tengo que huirme, tengo que irme arreglando. Y yo miren, hermanos, me surgió un sentimiento de imposibilidad, me invadió. ¿Cómo ayudo a mi mamá? ¿Cómo la ayudo? Yo apenas era un niño, quizás de 10 años. No tenía yo la capacidad. Pero hermanos, cuando uno tiene a Dios, todas las cosas son diferentes. Entonces Dios, hermanos, responde por uno. Así que no sé, hermanos, esta noche cuál sea su problema, su situación, pero sepa una cosa, que Dios está con nosotros, con todos y cada uno de aquellos hermanos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a cantar un coro. Gloria a Dios. Eres tú, sí, Señor. Sí, Señor. mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú, mi buen pastor. Él es nuestro pastor, hermanos. Jesús es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Sí, Señor. Aleluya. Te adoramos, pastor nuestro. Te alabamos, nuestro pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor.